Bueno, está claro que la última jornada siempre es unificada y al final lo que se trata es de estar pendiente de tu responsabilidad y tu trabajo, aunque obviamente pues cuando acabe lo primero que querremos es ser conocedores de ese resultado. Girona-Salamanca y más si hemos cumplido con nuestra parte y hemos podido sacar adelante el partido contra IDK. No será sencillo, dado que para IDK sus opciones de playoff pasan por sumar una victoria más aquí en nuestra pista, así que creo que ambos tenemos objetivos diferentes, que ambos equipos llegamos pues con carga en esta recta final, como todos, pero con ganas y deseo de volver a jugar en casa. Sí, las piernas y la cabeza, realmente desde prácticamente la Copa el equipo no ha parado y no ha parado de viajar, de concentrarse, de tener retos. Eso habla muy bien del trabajo y de que vamos cumpliendo objetivos, pero obviamente pues el cansancio pesa en algunas jugadoras más que en otras, en algunas que vienen tocadas, en otras cuya acumulación de minutos y situación física pues es más preocupante, pero creo que lo vamos supliendo, pues los servicios médicos trabajando, nosotros intentando optimizar los minutos de entrenamiento y aprovechando los partidos para nuestra mejora, y creo que llegaremos en la mejor de las condiciones posibles para este partido. Bueno, lo normal es que Marí realice un entrenamiento con el equipo. Si ese entrenamiento, sus sensaciones son buenas y lo realiza al completo, pues podremos contar con ella también para el partido. A mí IDK me parece un equipo muy sólido, muy completo y con un juego interior muy poderoso. Están luchando por meterse en playoff. Sí es cierto que han pasado toda la temporada dentro de puestos de playoff y jugaron la Copa, así que también ellas tienen responsabilidad y un objetivo claro que es jugar ahí. Nos preocupa ir poniendo como referencia ese partido de Copa, sus defensas alternativas, la anotación de Koulibaly en la pintura y en el exterior pues la referencia es Laura García, y creo que es una jugadora que además llega en un muy buen momento de forma. Sí, por supuesto, yo creo que para nosotras cada jugadora que llega para sumar y que llega con esa mentalidad y que el proyecto lo hace suyo es una bendición, y Cris desde el primer día lo demostró, desde el primer workout antes de la pretemporada la vimos identificada, muy convencida de que este era el sitio donde quería estar, y encantados de poder recorrer este camino con ella y verla conseguir esos éxitos. Ya lo hizo que era la temporada pasada, nuestro primer año en Liga, el nivel de nuestras nacionales Ana Gómez y María Pina fue top, así que seguimos en esa línea y encantados de que Cris pues esté en el mejor quinteto y sea la MVP nacional.